Muy buenos días, apreciables amigos y hermanos que nos escuchan en esta hermosa mañana. Dios les bendiga. Paz a vosotros, amados hermanos de este hermoso y bendecido grupo edificados en la palabra. Le pedimos a nuestro Dios que siempre nos presentemos como ofrenda viva, santa y agradable delante de Él. En esta mañana le saluda a su hermana en Cristo, Telma Hidalgo del país de Guatemala. Mis amados hermanos, seguimos con estos temas de mucha edificación, con nuestro tema principal, Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico. Estamos ya en la novena semana con el subtema, la defensa del Mesías dada a los opositores. Amén. Nuestro tema para esta mañana, lunes 17 de marzo del 2025, se titula Defensa número 3. El Mesías es el siervo escogido de Dios. Mis amados hermanos, les suplico que me acompañen en oración para que sea nuestro Dios guiándonos en esta hermosa mañana. Oremos. Excelentísimo, eterno Padre Celestial, en esta hermosa mañana, Señor, nos acercamos ante el trono de tu gracia, Señor, en humildad, para pedirte, mi buen Dios, que nos conceda sabiduría para la comprensión de tu palabra, mi Padre. Ayúdanos, mi Señor, úngenos con tu Santo Espíritu, Padre Celestial. Te pedimos, mi buen Dios del cielo, que tú seas tocando nuestros corazones, para que nosotros lleguemos a la comprensión de tu palabra, mi Padre Celestial. Úngeme con tu Santo Espíritu, mi buen Dios del cielo, que no sean mis palabras las que escuchen mis hermanos y todos los oyentes, sino que sean las palabras que tú pongas en mis labios, Padre Santísimo. Gracias, Padre, por este gran privilegio que tú nos das, Padre Santísimo, de poder compartir tu palabra. Gracias, Padre Santísimo. Y así te pido, mi Dios, que perdones mis ofensas, Señor, mis errores que cometo, Señor. Seas tú guiándome en este momento, Padre Celestial. Ayúdame, Padre Celestial. Te abandono en tus divinas y poderosas manos, Señor. Te pido que pases por alto mis imperfecciones, Padre Santo. Todo esto te lo agradezco en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Mis amados hermanos, nuestro texto bíblico lo encontramos en Mateo 12, capítulo 12, versículo 14 al 21, y nos dice así. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Amén. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y los gentiles anunciarán el juicio. No contendrá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Amén, amén. Hermosos versículos que encontramos en la palabra de nuestro Dios, mis amados hermanos. Y nos dice así, mis amados hermanos, en su palabra, al desarrollar este tema, mis amados hermanos, nuestro Dios dice, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre. Eso lo leemos en Génesis 6:3, mis amados hermanos, porque ciertamente el hombre es carne, sigue diciendo. Y nos señala que la naturaleza pecaminosa del hombre jamás dejaría de recurrir al pecado, porque somos guiados por la carne, mis hermanos. Por eso establece un límite a la duración de este periodo. No luchará contra nuestra naturaleza,
esa naturaleza carnal, mis hermanos. Para siempre, dice, en algún momento, mis hermanos, Él nos transformará para que no seamos verdaderamente carnales. Cuando Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Es una advertencia, mis amados hermanos, una advertencia necesaria, porque cuando nos sentimos muchas veces requeridos a tomar decisiones, la fuerza y el entusiasmo se desvanecen muchas veces. En el Antiguo Testamento predijo quién sería el Mesías y qué obra haría. En este pasaje, mis amados hermanos, prueba que Jesús cumplía lo predicho acerca del Mesías. En los versículos 14 y 16 veremos dos actitudes, mis hermanos. Su respuesta a la forma en que la gente lo trataba demostraba que él era el Mesías, mis hermanos. En los versículos 17 y 18 veremos la persona de Jesús. En los versículos del 18 al 21 veremos lo que Jesús hizo en forma quieta, tierna, en que lo hizo, mis hermanos. Fue prueba de su naturaleza mesiánica. Mis hermanos, las dos actitudes hacia nuestro Señor Jesús los vemos en los religiosos y las multitudes. Los religiosos, mis hermanos, que eran los fariseos, rechazaron y armaron un complot contra nuestro Señor Jesús. Estos representan a quienes se rebelan contra el señorío de Cristo y se oponen a que Cristo tenga algún control sobre sus vidas. Mis hermanos, había una advertencia en la respuesta de nuestro Señor a los fariseos, ya que ellos habían tenido varias oportunidades, pero ellos siempre las rechazaron, mis hermanos. Rechazaron ese llamado de Cristo. Rechazaron tantas veces que sus corazones se volvieron impenetrables, mis hermanos. Endurecieron sus corazones. Nuestro Señor Jesucristo se aleja de ellos. Es por ello que dice que no contendrá mi espíritu con el hombre. En Proverbios 29:1 nos dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos, a no endurecer el corazón. Esa es una advertencia, mis amados hermanos, es una advertencia para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros a tener ese cuidado de no endurecer nuestro corazón. Nos sentimos muchas veces requeridos a hacer una decisión. Muchas veces la postergamos, puede ser por 1 hora, 2 horas, mediodía o hasta un día. Pero mis hermanos, hasta un día, la fuerza o el deseo de hacerlo se desvanece muchas veces. Se desvanece muchas veces, mis amados hermanos. Y ya no se cumplió lo que teníamos pensado hacer. Y ahí es donde, mis hermanos, el interés de hacer aquello, ese interés, mis hermanos, de hacer aquello se desvanece, se muere el interés, mis amados hermanos. Ahí es cuando el Espíritu de Dios ya no sigue contendiendo con nosotros, ya no lucha, ya no discute, mis amados hermanos. Mis hermanos, tal vez la mayoría hemos sentido ese llamamiento, pero queremos seguir disfrutando del mundo.
perdiendo ese valioso tiempo, mis amados hermanos. En Apocalipsis 3:20 nos dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Eso es cuando nosotros abrimos esa puerta en nuestro corazón. La palabra de Dios ablanda nuestros corazones y es donde nosotros abrimos esa puerta para que nosotros podamos escuchar el consejo de su palabra, mis amados hermanos. La mayoría de nosotros lo hemos experimentado muchas veces, mis hermanos, pero a la vez, cuando sentimos ese llamado de nuestro Dios, muchas veces, mis hermanos, lo ignoramos. Y es así como hemos matado la fuerza con que el Espíritu nos timoniaba de nosotros, el Espíritu timoniaba de nosotros, mis hermanos. Cuando quiso dirigirnos, gobernarnos, pero nuestra desobediencia endurece nuestro corazón, mis hermanos, dejando que la carne nos gobierne a nosotros y no dejamos que nos gobierne nuestro Señor. Las multitudes, creyeron, dice su palabra, y confiaron, y siguieron a Jesús. Al decir, mis amados hermanos, las multitudes le seguían y nuestro Señor sanó a todos. Cuando dice multitudes, mis amados hermanos, nuestro Señor Jesús, cuando esas multitudes, es porque no dice multitud, sino que multitudes que le seguían. Era porque él fue a varios lugares, no solo a un lugar, porque en cada lugar que él se presentaba, las multitudes lo seguían, mis amados hermanos. Y nuestro Señor Jesús sanaba, mis hermanos. Si verdaderamente le seguimos nosotros, mis amados hermanos, Jesús nos sana. Pero si no, nuestro Jesús se retira de nosotros, como lo hizo con los fariseos. Cuando estos fariseos se reúnen para el complot, mis amados hermanos, sin embargo, esto no detiene su ministerio, el ministerio de nuestro Señor, ya que muchas multitudes lo siguieron y él sigue sanando y enseñando de manera humilde, mis hermanos. No importó, como vemos, no importó que ellos estaban armando el complot. Nuestro Dios se retira, pero le sigue las multitudes y él sigue sanando y sigue sanando, mis hermanos, y enseñando de manera humilde. Este versículo, vemos, mis hermanos, enseña sobre la importancia de la humildad y la perseverancia en el ministerio. Que debemos continuar con fe nosotros y perseverancia, mis hermanos. Nosotros debemos continuar con fe y perseverancia, no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor o en nuestra vida, mis amados hermanos. Jesús, al retirarse, mis amados hermanos, quería evitar la confrontación con los fariseos. Su hora aún no había llegado. Se exponía a un peligro prematuro si él obraba. Vemos que le pide a la multitud, mis hermanos, que no lo identifiquen como el Mesías. Aunque parezca contradictorio esto, mis amados hermanos, ya que él era el Mesías y su misión era revelar la verdad sobre sí mismo. Jesús no busca fama, mis hermanos, la evita. Su misión es humilde y se centra en servir a los demás. Si la multitud lo identifica, mis hermanos, puede generar oposición de parte de las autoridades religiosas
y políticas también. Aquí vemos una enseñanza tan importante, la discreción, mis amados hermanos. ¿Cuánto vale la discreción? Es un buen consejo y buena enseñanza que tenemos aquí. También nos recuerda que la verdadera grandeza no se busca en la adulación humana, mis hermanos, sino en la obediencia a la voluntad de Dios. Jesús no quería ser obligado por la aclamación pública a asumir el reinado de la nación, mis hermanos. Eso es lo que esperaban, mis hermanos. El Señor Jesús sabía cuál era su misión. Jesús, mis hermanos, necesitaba tiempo para darles a conocer que Él era el verdadero Mesías. Lo que creía la gente, mis hermanos, que el Mesías iba a derrocar a los conquistadores romanos y a establecer a Israel como uno de las grandes naciones, como una de las grandes naciones del mundo, mis hermanos. Nuestro Señor Jesús tenía que mostrar que su reino era espiritual, no terrenal, ni material, mis hermanos. Era presente y futuro, permanente y eterno, mis hermanos. No solamente mortal y transitorio. Él era eterno, mis hermanos. En Mateo 10:23 nos dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Amén. En los versículos 17 y 18 vemos, mis amados hermanos, que Jesús fue un siervo escogido de Dios. En estos dos versículos se muestra claramente la persona de Jesucristo. El versículo 17, mis hermanos, nos dice para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Isaías 42, 1 y 4 nos dice, he aquí mi siervo, yo les sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Amén. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Amén. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperan su ley. Isaías 42, 1 al 4 describe al siervo de Dios que será enviado para anunciar juicio a los gentiles, mis hermanos. Mateo afirma que Jesús es el cumplimiento de esta profecía sobre el siervo de Dios. Este pasaje nos enseña sobre la importancia de entender el cumplimiento de la profecía en la vida de Jesús, mis hermanos. También nos recuerda que Jesús fue enviado para traer salvación y justicia a todos los pueblos, y que el Espíritu Santo es el que da poder para cumplir esta misión, mis hermanos. Y cumplió perfectamente la voluntad de Dios nuestro Señor Jesús. En 2 Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, complacerse de nuestras debilidades, sino
uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Mis hermanos, es por eso que Él es el siervo perfecto de Dios. Es el modelo ideal de cómo todo hombre debe servir a Dios. Jesús fue el siervo escogido de Dios, mis hermanos, en la gran obra redentora. Notemos también nosotros, mis hermanos, que Cristo fue escogido por Dios, fue el siervo de Dios. En Efesios 5:2 nos dice, mis hermanos, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Este versículo, mis amados hermanos, describe a Jesucristo como una piedra viva. Este versículo se basa en la profecía de Isaías 28:16, que describe a la piedra angular, mis hermanos, como una piedra probada. Pedro está diciendo, mis hermanos, que Jesucristo es la piedra viva, que une a todos los creyentes. Vemos la importancia, mis hermanos, de acercarnos a nuestro Señor Jesucristo y reconocer su identidad como la piedra viva, mis hermanos. Filipenses 2:6-8 nos dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hebreos 10:7 nos dice, mis amados hermanos, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Amén. Mis hermanos, Jesucristo es el Hijo amado de Dios, ¿verdad? Lo dice muy claro en el versículo 18 de Mateo 12, mis amados hermanos. El versículo 18 nos dice, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará el juicio. Mateo 12:18 es un versículo, mis amados hermanos, que describe la relación entre Jesucristo y el Espíritu Santo. Este versículo, Mateo cita la profecía de Isaías 42:1-4, mis hermanos. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, dice. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Isaías describe al siervo de Dios que será enviado para anunciar juicio a los gentiles. Por eso Isaías dice a las naciones. Mateo afirma que Jesucristo es el cumplimiento de esta profecía, mis amados hermanos. Cuando dice mi siervo, se refiere a Jesucristo, a quien he elegido, dice. Dios elige a Jesucristo para ser su siervo, mis hermanos, y para cumplir su misión. Mi amado, dice, Dios ama a Jesucristo, mis amados hermanos. En quien, dice, Él se complació mi alma. Dios se complace en Jesucristo, es por ello que lo considera su deleite, mis amados hermanos. Pondré, dice, mi espíritu sobre él. Nuestro Dios pone su Espíritu Santo sobre Jesucristo para darle poder, autoridad, y él anunciará juicio a los gentiles, es decir, mis hermanos, a los no judíos, a los no judíos. Vemos una relación de amor
comunión entre el Padre y el Hijo, mis hermanos, que trasciende nuestras limitaciones, que trasciende nuestras limitaciones en nuestra mente. Cristo, su Hijo amado por los siglos, mis hermanos. Él es su Hijo amado por los siglos, mis amados hermanos. Colosenses 1, 13, 14 dice, vemos aquí, mis amados hermanos, lo que ha hecho por nosotros. Veamos, Colosenses 13 y 14. Perdón, Colosenses 1, 13 y 14. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Amén. Y trasladado al reino de su amado Hijo. 14. En quien tenemos redención por su sangre al perdón de pecados. Amén, mis hermanos. El Espíritu de Dios estuvo plenamente sobre Jesucristo y así está también con nosotros, sus hijos, mis amados hermanos. En Juan capítulo 3, versículo 34 nos dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Amén. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Amén. Versículo 35 nos dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Nos dice Mateo 11, 26 y 27, mis hermanos. Sí, Padre, le dice nuestro Señor, mis hermanos. Sí, Padre, le dice nuestro Señor. Porque así te agradó. Qué hermoso versículo. Porque dice, sí, Padre, le dice a nuestro Señor. Porque así te agradó. ¿Y cuánto no le va a agradar a nuestro Dios también a darnos a nosotros, mis amados hermanos? En el versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, aquí lo asegura. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Qué hermoso versículo. Qué hermoso versículo de analizar, mis hermanos. Mis hermanos, pone su espíritu en todo aquel que es escogido. Eso es lo que leímos. Es escogido por él. En primer lugar, nos da dones espirituales, mis hermanos. Y poder a todo vaso escogido por él. Nos equipa para hacer aquello, mis hermanos, a lo cual Dios nos ha llamado. En Primera de Corintios 12:31 nos dice, procurad pues los dones mejores. ¿Será, mis amados hermanos, que nosotros vamos a escoger? No, tenemos que procurar hacer los dones que Dios nos ha dado, hacerlo. Nos ha dado, mis hermanos, a hacer lo mejor que podamos. Y al procurar hacer lo mejor, mis hermanos, es solo por medio de la oración, humildad y pidiendo sabiduría a nuestro Dios. Él nos ayuda haciendo a que Él crezca, pero que nosotros menguemos, mis hermanos, como dice Juan, capítulo 3:30, mis hermanos. Esto, mis amados hermanos, significa que el propósito de Juan era exaltar a Cristo, no a sí mismo. Es un gran ejemplo para nosotros, mis hermanos. Nuestro Dios nos da algo de su imagen también y de su semejanza. Pero recordemos, mis amados hermanos, que nuestro Dios nos da los dones y nosotros, que dice los dones mejores. Pero quien lo lleva a la perfección, mis amados hermanos, es nuestro Dios, no somos nosotros. Y seguimos aquí, mis amados hermanos, donde dice, esto significa que el propósito de Juan era exaltar, a Cristo, no a sí mismo. Es un gran ejemplo para nosotros, les decía. Nuestro Dios, mis hermanos, nos da algo de su imagen y de su semejanza a toda persona escogida. En 2 Corintios nos dice,
capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo. Así es, mis hermanos. La gloria del Señor. Amén. Es un hermoso versículo porque dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Hermoso. Somos transformados, mis hermanos, de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. En los versículos 18 al 21, mis amados hermanos, estos versículos nos expresan claramente la obra de Jesucristo. Jesucristo proclamó justicia a toda persona, mis hermanos. Justicia significa hacer lo que está bien para Dios y para el hombre. Mateo 5:6 nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, por ellos serán saciados. Amén. Cuando nos dice bienaventurados, mis hermanos, se refiere a la felicidad y a la bendición que proviene de Dios, mis hermanos. Qué bendición. Los que tienen hambre y sed de justicia, se refiere a los que deseen vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y ver la justicia establecida en la tierra, mis hermanos. Porque ellos serán, dice, saciados. Se refiere también a la promesa de que Dios satisfará el deseo de justicia de los que le buscan. Este versículo, mis amados hermanos, nos enseña a desear vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y a buscar primeramente la justicia en nuestras vidas, mis hermanos, y en la sociedad. Nuestro Señor Jesucristo vino para mostrar a todos los hombres, tanto judíos como gentiles, mis hermanos, cómo vivir y comportarse para con Dios y el hombre. Vino a proclamar el camino correcto también, mientras vivamos en la tierra, mis hermanos. Cristo no excluyó a nadie, mis hermanos, como lo hace el ser humano. Cristo se extiende hasta los gentiles, se extiende a todos y muestra cómo vivir una vida justa y recta también, mis hermanos. Juan 14:6 nos dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Nuestro Señor Jesucristo mostró humildad. Otra enseñanza para nosotros, Señor, la humildad. Otra enseñanza que nuestro Señor nos da, la humildad, mis hermanos. Él vino silenciosamente, pacíficamente para conquistar, mis hermanos, a la humanidad, amándolos y advirtiéndoles que huyan de los terribles resultados del egoísmo y del pecado. Todo lo contrario, mis hermanos, que la gente esperaba del Mesías. No vino con violencia, vino en paz, humillándose, mis hermanos, y negándose a sí mismo, ofreciendo paz a todos. Él vino con la voz del llamado y la invitación a ser salvados, mis hermanos. Todo lo contrario de lo que escuchamos en nuestros días. Hoy la gente habla, expone, enfatiza, argumenta, alborota, condenan, siembran terror, mis hermanos. Es por eso que dice en el versículo 19, mis amados hermanos, en el versículo 19 dice, no contendrá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz, porque Él no hace lo que hace la gente en estos tiempos, mis amados hermanos. Jesucristo amaba y alentaba a los hombres. Él vino para darnos aliento, mis hermanos, no vino a destruir, sino a sanar. En el versículo 20 nos dice, la caña cascada simboliza a los débiles y oprimidos. Jesucristo no quebrantará ni destruirá a los que ya están débiles, mis hermanos, sino que los fortalecerá y los librará. Mis hermanos, la mecha o pabilo que humea
simboliza la fe débil y la esperanza que aún permanece, mis hermanos. Jesucristo no apagará la fe. Jesucristo no apagará la fe, mis hermanos. Esa fe débil no la apagará, sino que la avivará y la fortalecerá, mis hermanos. Jesucristo llevará la justicia a la victoria. Amén. Hará que la justicia triunfe en todo el mundo, mis hermanos. Viene un día de victoria. Amén. Los corazones y las vidas se volverán más y más a nuestro Señor. Los hombres comenzarán, a hacer el bien. Un glorioso día de redención, mis hermanos, cuando todo creyente sea perfeccionado en justicia y gloria. Amén. Jesucristo da esperanza a todo el que le busca y confía en Jesús. Ese es el gran propósito de Dios, que confiemos en su nombre. Amén. Romanos 10:13 nos dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cristo da esperanza a todos, mis hermanos. Pone toda nuestra confianza. Cristo da confianza a todos. Si nosotros ponemos toda nuestra confianza en Jesús, encontramos salvación y vida eterna, mis hermanos. Amén. Mis hermanos, por eso nos dice el versículo así, aquí en Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué gran bendición tenemos, que nuestro Dios vendrá a buscar al que está perdido. Y es por eso que tenemos que poner nuestra confianza solamente en nuestro Señor Jesús para nuestra salvación, mis amados hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es el siervo escogido por Dios. Por su obediencia se humilló para cumplir la voluntad de su Padre en la obra redentora, mis hermanos. Amén. Mis amados hermanos, les suplico que juntamente conmigo elevemos en la plegaria a nuestro Dios. Oremos. Eterno y bondadoso Padre, en esta mañana te damos gracias, Padre Celestial, por esta palabra, Señor, que viene a redarguirnos, Padre Celestial. Esta enseñanza que hemos tenido, Padre Celestial. ¿Quién eres tú? Tú eres el Hijo amado, Padre Santo. Gracias, Padre Celestial, que muchas veces no hacemos aprecio de quién eres tú, Padre Santísimo. Todo pasa desapercibido para muchos. Nos enfocamos en muchas cosas menos en ti, Padre Santo. Cuando nos das el ejemplo que, Padre Santo, nos das el ejemplo que tienes a tu Hijo amado. Y tu Hijo amado también nos tiene a nosotros, en el cual Él también nos ama a nosotros. Nos perdona nuestros pecados. Él lo que quiere es salvarnos, Padre Santísimo. Ayúdanos, Padre Celestial, a que nosotros seamos obedientes a tu palabra. Gracias, Padre, por esta hermosa enseñanza. Te pedimos, Señor, que tú seas guiándonos en todo momento. Que tú nos llenes, Señor, con tu Santo Espíritu para que nosotros lleguemos a la profundidad de tu palabra, Padre Santísimo. Danos sabiduría, Padre. Danos, Señor, esa confianza, Señor, de poder salir y proclamar el santo evangelio, Señor. Gracias, Padre. Todo esto te lo agradezco en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.